La familia es un canto a la vida, la familia es un canto a la paz, la familia es herencia de todos, el sustento de la sociedad. Que nos parece muy interesante, ya que se puede poner en práctica tanto en la familia como en los entornos sociales en los que estamos cada día inmersos, ¿cierto? El tema es inteligencia emocional. Para empezar, me gustaría escuchar a algunos de ustedes que nos contaran qué entienden por inteligencia emocional. Así más o menos, ¿qué se les viene a la mente cuando leen estas palabras? La conexión entre la inteligencia y las emociones, o sea, hay un aspecto de la emoción. Así es. Bueno, ¿qué es inteligencia? Alguien que nos cuente. A mí me encanta poner a la gente a participar, que nos cuenten un poquito, porque el aprendizaje siempre va en doble vía, ¿cierto? Nosotros traemos un tema para que ustedes aprendan, pero nosotros también venimos a aprender de ustedes, porque así se construye el conocimiento, ¿verdad? Entonces, cuéntenos, ¿qué es para ustedes inteligencia? Cuéntenme. Como saber pensar, analizar. Sí, hace parte de la inteligencia. ¿Algún otro concepto que tenga alguien más? Inteligente desde dentro, de por dentro, y es el ser que lee, se ve desde dentro. O sea, la persona humana que tiene la capacidad de verse, de verse. De hecho, con las buenas noches. De hecho, el padre cuando habla de eso desde adentro es muy interesante porque en cierta forma nosotros tenemos un piloto automático y no parece tan automático algunas veces. ¿Cuál es nuestro piloto automático? El cerebro. El cerebro es el que maneja todas nuestras funciones, ¿cierto? Como lo dice el padre, viene desde adentro. Esa integridad que nosotros tenemos, que hace parte de cada una de las esencias del ser humano, son las que nos llevan a tener la inteligencia emocional, a buscar desde adentro qué necesitamos para que afuera podamos ser aceptados. Y cuando somos aceptados afuera, muchos de nosotros, hablando de esa inteligencia emocional, nos sentimos cómodos. Si yo paso y la saludo de una forma coherente, con sonrisa, hola, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te va? ¿Estás aliviadita? ¿Cómo se siente? Mejor, ¿no? ¿Sí? Pero si yo paso y lo digo con rabia, o lo digo con odio, ella está pasando. Se enloqueció, ¿sí? Todo eso hace parte de ese piloto automático que nosotros tenemos que se llama cerebro. Y desde ahí parte de una inmensidad de situaciones en la definitiva que nos llevan a definir lo que es la inteligencia emocional y por qué es tan importante conocer nuestras emociones. Es la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones. También es muy importante comprender que la inteligencia emocional nos lleva no solo a entender nuestras propias emociones, sino a comprender las emociones del otro. Bueno, acá les tengo un datico muy interesante. Para ser exitosos en la vida, solo necesitamos el 20% de nuestro coeficiente intelectual, mientras que necesitamos el 80% de inteligencia emocional. ¿Eso qué nos dice? Que vamos a ser exitosos en la medida en que nos relacionemos bien con los demás, ¿cierto? En que aprendamos a gestionar bien nuestras emociones y también a comprender la emoción del otro. Bueno, acá les traemos 6 emociones básicas. Las emociones básicas, se mira una que es la más básica de todas. ¿Saben cuál es? ¿Cuál? No. Hay una que es la más básica de todas. ¿Cuál? Miedo. Y es una gran frustración para nosotros como seres humanos el miedo. Es tan frustrante que nos hace vivir. Porque cuando el bebé nace y sale de su vientre, ¿saben qué es lo que lo hace? El miedo a morirse. Muchos pensamos que buscamos el pecho de la mamá, que buscan el corazón de la mamá, el calorcito de la mamá. En realidad lo que buscan es ese instinto de supervivencia, que
por el miedo que tiene a no sobrevivir, llora, busca pecho, busca leche, busca la mamá. Es uno de los más racionales que tenemos, ¿sí? Pero aparte de eso hay otros 5. Dentro de esos 5 está el amor, está la felicidad, está el odio, bueno, el odio y la ira es el mismo, está la sorpresa, está la asombro. Estarían 6 emociones representativas que en algún momento de nuestra vida, en cualquier momento de nuestra vida, no vamos a tener. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar con las 4 primeras emociones básicas. Los dos tenemos como una forma diferente de ver la inteligencia emocional y las emociones. Él habla de 6 y yo hablo de 4, pero pienso que se complementan súper bien. Para mí, a mí me gusta trabajar el miedo, alegría, tristeza e ira, esas 4, porque pues de ahí se desprenden muchas más, ¿cierto? La verdad, Freddy tiene mucho conocimiento sobre este tema, entonces también es un gran aprendizaje que estoy adquiriendo. También les quiero contar un poquito, como él nos hablaba del miedo, ¿cierto? Todas estas emociones no son ni malas ni buenas, ¿cierto? Simplemente son unas emociones que nos ayudan como a enfrentarnos en el día a día con todos los acontecimientos que vivimos. Pero si hay un momento en que esas emociones pueden pasar a ser patológicas. Una persona que es miedosa siempre, bueno, el miedo es bueno, ¿cierto? Nos preserva la vida. Si vemos un tigre por ahí cuando vamos caminando, el miedo nos hace escondernos, ¿cierto? Entonces el tigre no nos va a comer. Pero si uno siempre está como ante situaciones de miedo, un miedo pero realmente no pasa nada, el miedo se nos vuelve algo patológico. Del miedo se desprende la ansiedad y obviamente muchas otras emociones, no, sentimientos, porque ya se convierte en un sentimiento, ¿cierto? Pero sí hay que aprender a ver que cuando una emoción no se vive como en el momento como debe ser, sino que la estoy llevando como a un extremo, siempre estoy sintiendo miedo, siempre estoy asustado, pero no pasa nada, ya se me está volviendo algo patológico y uno ahí debe buscar ayuda. La alegría sí es una emoción pues con la que nunca tenemos problema, siempre nos encanta sentirla, nos hace sentir pues muy bien, tranquilos, alegres, eufóricos, ¿cierto? La tristeza sí es otra de las emociones que nos puede traer complicaciones. La tristeza nos ayuda cuando estamos enfrentando un duelo a adaptarnos a esa nueva realidad. Nos tomamos un tiempo, hacemos el duelo, lloramos, nos sentimos muchas veces frustrados, pero llega un momento en que uno ya se va adaptando a esa nueva realidad y empieza a vivir con esos nuevos cambios. Pero cuando se vuelve también por largos tiempos, muy continua, se nos vuelve en una depresión. La ira es otra de las emociones que también nos puede causar dificultades cuando no se vive adecuadamente. Una persona que siempre está aireada, peleando con los demás, se vuelve una persona rencorosa. Esta es una de las emociones que, pues sí, que causa muchas dificultades y que nos impide llegar a perdonar. Sé que la mayoría que estamos acá, pues somos personas creyentes, ¿cierto? Y esta emoción es una de las emociones, pues que sí, que creo que es con la que todos hemos tenido que lidiar, de pronto no sintiéndola uno mismo, en algunas ocasiones con tanta intensidad, pero sí uno por lo regular tiene algún familiar en la casa a la que le cuesta, ¿cierto? Que siente rabia por todo, que se enoja con todos, y ahí es donde uno empieza como a darse cuenta que esta emoción es un poco delicada en cuanto al perdón, ¿cierto? Una persona que no perdona fácil es una persona que muchas veces puede tener problemas también con la ira. Es como una forma de ir leyendo esos síntomas en esta persona. Y si bien, como dice la compañera o la colega, el miedo está asociado a la ansiedad. ¿Saben por qué está asociado a la ansiedad? No se imaginan por qué. Porque normalmente nosotros no sabemos qué va a pasar. Como yo no sé qué va a pasar, yo me dispongo muchas veces a ese sentimiento. Y esa forma de no saber cómo enfrentar lo que va a suceder mañana me lleva a buscar, me lleva a tener una ansiedad. Me siento como muchas veces sin ganas.
me siento muchas veces sin ganas, me siento muchas veces sin alientos de quererme levantar, porque en realidad, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué se va a levantar una persona que no tiene trabajo, o que no tiene techo, o que no tiene comida, o que no tiene ganas de vivir porque lo dejó la novia, lo dejó el esposo, el hijo se le fue? De una u otra forma, eso me hace enfrentarme muchas veces a mí mismo. Y ese enfrentamiento que tengo hacia mí mismo, hacia la persona humana, hace que sienta miedo, que no tenga la capacidad de seguir. Y hay algo muy bonito porque son dos emociones muy básicas, pero muy esenciales, todos las sentimos. Porque, ¿qué es a lo que nos lleva la tristeza? Si uno recuerda a la mamá, por ejemplo, en el caso mío, que quedé huérfano a los 11 años y medio, y recuerdo los gritos de ella del cáncer que tenía, ¿qué creen que siente uno? Un dolor y una tristeza, ¿cierto? ¿A qué me lleva eso? A una depresión. Y ahí es donde hay que ponerle mucho cuidado, como lo explicaba la compañera, que una tristeza me puede llevar a una depresión. ¿Por qué? Porque arrastra mi pasado. Y ese pasado lo tengo a veces tan metido dentro de mí que se convierte en algo, como lo decía la compañera, se convierte en un trauma. Y ese trauma no me deja vivir, porque me amarra a algo que tengo allá. Algo que dejé de hacer, algo que dejé de vivir, algo que dejé de sentir, por lo que me tocaron, por lo que me agarraron, por lo que me persiguieron, por lo que me hicieron sentir mal. Eso me lleva a una tristeza enorme, y esa tristeza muchas veces hace que yo no quiera seguir. Pero mire lo bonito de las dos emociones que hay, entre la tristeza y el miedo, ¿sí? La una me arrastra desde el pasado y me quiere dejar allá. Tanto me quiere dejar allá que hay gente que 15 días no se bañan, 15 días no comen, un mes no se paran de la cama, solamente hay llanto. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si usted todo lo tiene. Hay plata, hay situaciones económicas buenas. Desde ese punto de vista, como yo no soy capaz de salir del fondo, me siento frustrado, siento una gran tristeza dentro de mí, y es lo que me amarra al pasado. Y lo que me lleva al futuro es el miedo. Entonces, como lo dice la compañera, ¿cierto? De ahí lo bonito de las dos emociones que para muchos dicen que son 4, para otros dicen que son 6, que es lo que me lleva a la sorpresa y el asco. Cuando yo no tengo la capacidad de reconocerme como ser humano, como que tengo la capacidad de poderme levantar, de poder salir adelante, siento asco de mí. Siento una persona o un ser humano en decadencia, y esa decadencia es la que me arrastra a tal punto que yo no soy capaz de decirle a la otra persona: te quiero por lo que eres, o perdóname, porque yo no soy capaz de perdonarte. Sin embargo, oh sorpresa, nos encontramos con una espiritualidad, con una religiosidad, y nos encontramos con un poder superior a nosotros mismos, que para nosotros es Dios, y que ese Dios es el que nos da la capacidad de sorprendernos toda la vida. ¿Cómo nos sorprendemos? ¿Yo saben cómo me sorprendo? Para que ustedes lo tengan en práctica. Cuando abro los ojos, ahí me doy cuenta que Dios existe, porque me dio otro día más para salir adelante. Y eso que me dio para salir adelante en ese día es lo que me da la capacidad de todo el día tratar de hacer las cosas con asombro. Y ese asombro me lleva a poder ser más grande y a poder ser mejor persona. Hablando de las dos emociones que más hoy en día nos causan dificultades, que son la tristeza y el miedo, les quería hacer como una diferencia en la tristeza, cuando se nos convierte en una depresión, cómo diferenciarla. Me parece muy importante, porque muchas veces uno en la familia tiene una persona pasando por un duelo, ya sea porque el hijo o la hija terminó con el novio, se murió alguien, un amigo, se nos murió un familiar. A veces decimos: no, es que está con la depre, ¿cierto? Pero lo decimos muy rápidamente y no nos damos cuenta que está enfrentando un duelo. Entonces hay que diferenciar cuando es una depresión y cuando es un duelo, ¿cierto? Un duelo es cuando hay un motivo,
se murió alguien, terminó con la pareja, también puede ser por un trabajo, perdió un trabajo que quería mucho. Uno le hace a veces duelos a muchas cosas. Lo normal es entre 3 y 6 meses para enfrentar un duelo, para vivirlo, para asimilarlo y para adaptarme a la nueva realidad, ¿cierto? Depresión, la depresión a veces se nos va mucho más tiempo. Uno ve que la persona ya no disfruta lo que antes disfrutaba. Como decía Freddy, no se quieren bañar, no quieren ir a trabajar y ya pues ha pasado un tiempo prudente para haber superado ese duelo. Ahí se nos convirtió en un duelo patológico, en una depresión. También existe un tipo de depresión, de este tipo de depresión a veces uno dice, pero ¿por qué está triste si todo lo tiene un buen trabajo, una buena esposa, los hijos son juiciosos? Hay un tipo de depresión que no da porque yo tenga un motivo para estar triste, sino que tenemos unos neurotransmisores en el cerebro, son unas sustancias químicas que cuando se bajan uno empieza a sentirse triste y ahí es cuando uno necesita ir al psiquiatra para que a uno le mande un medicamento y esos neurotransmisores suban y uno pueda estar bien. Por eso hay personas que lo tienen todo y teniéndolo todo se sienten tristes, porque también hay un tipo de depresión que no es por las circunstancias que estoy viviendo, sino porque en mi organismo algo no está bien. Bueno, y también hablando del miedo, que hoy en día es muy común ver muchas personas con ansiedad, entonces también a veces lo normalizamos, una persona que está siempre triste o una persona que está siempre acelerada, todo lo quiere ya, no puede esperar, no duerme cuando tiene una cita importante, eso no es normal. Nosotros podemos tranquilamente ir al médico o al psiquiatra, que muchas veces pues hay muchos tabús con esto, ¿cierto? Pero es algo bueno porque el psiquiatra es el que mejor sabe cómo medicar para los estados de ánimo. Y hay muchas personas que no necesitan, no es necesariamente estar loco para ir al psiquiatra, sino que es el que sabe cómo nos puede ayudar de acuerdo a lo que necesitamos y el que nos va a suministrar adecuadamente esos medicamentos. Bueno, acá un poquito ilustrándoles la inteligencia racional y la inteligencia emocional. La racional, que las dos son muy importantes y debe haber un equilibrio adecuado entre las dos, ¿cierto? De pensar para actuar, ¿cierto? Y la otra es con la emoción y el sentimiento. No podemos ser ni solo cerebro ni solo corazón, ¿cierto? Necesitamos un equilibrio entre las dos para poder actuar de una manera pues adecuada, sin herir al otro, pero también cuidándome a mí mismo. No sé si Freddy tiene... Eso racional y esa emoción, hay algo muy hermoso que muchas veces nosotros no vemos, que se convierte casi que en un intermedio entre los dos. ¿Saben cuál es? La espiritualidad. Muchas veces la espiritualidad es la que nos puede llevar a tener una capacidad racional de hacer las cosas lo mejor posible o a tener una mejor decisión a través del amor y el corazón, ¿sí? Una madre no le puede perjudicar a un hijo a tal forma que quisiera matarlo. ¿O qué madre quiere matar a su hijo? ¿Sí? ¿Desde a dónde sale esa capacidad y esas ganas de salir adelante con él? De ese espíritu. Y ese espíritu se proporciona y casi que se fusiona a través de lo racional y a través de lo emocional. Porque es desde ahí donde partimos muchas veces a esa luz al final del camino que muchas veces tenemos, que no parece que fuéramos capaces de salir adelante, con algunas adversidades, con algunas dificultades, y no sabemos si ponerle corazón o ponerle mente. Y como no sabemos si le ponemos corazón o le ponemos mente, llega lo espiritual o lo intermedio y nos dice, venga, es que no es por ninguno de esos dos lados. Venga, métase por acá, venga, escuche, venga, haga que la escuche, venga, proporcione el tiempo para estar mejor, de una forma pasiva o de una forma muy activa. Así es como muchas veces tenemos que buscar cómo poder unir esa racionalidad con esa emoción que nos lleva a veces a sentirnos de una forma muy altiva, pero también de una forma muy frustrada.
Aquí algunos componentes de la inteligencia emocional. El autoconocimiento. El autoconocimiento de nuestras propias emociones, de cómo nos afectan a nosotros y cómo afectan a nuestro entorno. Pero también es importante reconocer la emoción en mí y reconocerla en el otro. Porque, supongamos, estamos en la casa, el esposo está súper bravo, ¿cierto? Está furioso. Y de pronto uno se va detrás, mi amor, ¿pero qué le pasa? ¿Pero qué le dice? ¿Cierto? Si uno le empieza a decir eso, se va a enojar más. Entonces, reconocerla en el otro y saber que el otro necesita un tiempo para calmarse, para estar tranquilo. Entonces, si uno sabe cómo se pone el otro cuando se enoja, uno sabe que mejor se retira, le da su espacio para que el otro se calme y no agranda el problema, ¿cierto? Lo mismo cuando uno conoce sus emociones, sabe cómo uno mismo se pone de acuerdo a la emoción que está viviendo. Por eso es muy bueno en familia hablar acerca de las emociones, de cómo actuamos cuando estamos tristes, cuando tenemos rabia, cuando estamos felices, cuando todas esas emociones. ¿Por qué? Porque ya el otro va a saber cuando yo la esté viviendo cómo actuar cuando yo esté, supongamos, con ira, con tristeza, ¿cierto? Entonces, esto nos ahorraría muchos problemas. Es un tema muy bueno que ustedes pueden abordar en familia, compartiendo en familia y contando cómo se sienten cuando están tristes, cuando están aburridos, cuando están con ira. Bueno, diferencia entre la emoción y el sentimiento. Bueno, es algo un poquito confuso. A mí me pasaba al principio, yo me confundía, ¿cierto? Resulta que la emoción es algo momentáneo. Supongamos que aquí empieza una tormenta y cae un rayo durísimo. Todos nos asustaríamos, ¿cierto? Entonces, lo que uno siente en ese momento, que es momentáneo hace un instante, esa es la emoción. Y lo que nos queda, que es más duradero, ese es el sentimiento. Bueno, acá un poquito como para aprender a manejar la emoción. Siempre llega un estímulo. El estímulo sería el rayo, ¿cierto? El pensamiento, pues uno diría, ay, ¿qué pasó? ¿Qué cayó? ¿Qué explotó? Algo así, ¿cierto? La emoción, el miedo. Y ya en las emociones nosotros no tenemos como el control, ¿cierto? Simplemente llegan, son momentáneas y pasan. Pero ¿de qué sí tenemos el control? De la acción, de lo que vamos a hacer con esa emoción, ¿cierto? Supongamos que alguien pasó por acá corriendo, furioso y nos empujó. Uno siente rabia, uno siente ira. De esa emoción uno no tiene el control, pero sí de lo que hacemos con esa emoción, de cómo la gestionamos. Entonces no es lo mismo pasar y empujarlo y él salir corriendo a pegarle al otro, que bueno, él mirar qué pasó, pues no, algo le pasó, lo están persiguiendo, no sé, me calmo y sé que no es conmigo, sino que la otra persona está viviendo algo en su momento que de pronto me tocó a mí, ¿cierto? Bueno, otro de los componentes de la inteligencia emocional es el autocontrol emocional. Es la habilidad de controlar nuestras propias emociones e impulsos para adecuarlos a un objetivo, de responsabilizarse de los propios actos, de pensar antes de actuar y de evitar los juicios prematuros. Todos conocen un semáforo. ¿Qué colores tiene un semáforo? ¿Qué color? Amarillo, verde y rojo. ¿Qué podemos aplicar en el momento muchas veces del autocontrol emocional? Aplicar la ley del semáforo o la técnica del semáforo. Es sencillísima. En rojo, ¿qué significa el rojo? Paro. Algo muy sencillo, paro. ¿El amarillo qué significa? Alerta. O sea que ahí en esos momentos pienso. Si justifica, no justifica, será que es algo corriendo, pero eso es en fracción de segundos, ¿sí? ¿Y el verde qué es? O sea que ese seguir es, como lo decía la compañera, esa acción que necesitamos. Primero, ante cualquier problema, yo lo que tengo que hacer es parar, para que no se me convierta en algo instantáneo y tampoco se me quede como muy guardado, ¿sí? Hay dolores que se quedan ¿por cuánto tiempo? Siempre, ¿sí? Yo me acuerdo cuando me machuqué hace algún tiempo
Y si me acuerdo mucho, todavía me duele la uña, ¿sí? Todavía lo siento. Pero lo que les queremos decir con esta técnica del semáforo es que siempre utilicen esas tres situaciones: parar, pensar y accionar. Paro, pienso y acciono. ¿Cuánto se demora eso? Posiblemente lo que se demora el presente. ¿Cuánto se demora el presente? ¿Cuánto se demora el presente? 3 segundos. Hubo alguien que se puso a contar a ver cuánto se demoraba el presente y aproximadamente dura 3 segundos, ¿sí? Quiere decir que en esos 3 segundos yo puedo hacer esa técnica del semáforo. Paro, pienso, sigo. Paro, pienso, acciono. Con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nosotros mismos, con la gente, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que está en el diario vivir, en medio de la sociedad donde nos encontramos. Si aplicáramos eso, como lo explicaba hace un rato la compañera, de esos pensamientos, estímulos y hasta dónde puedo llegar con la acción, créalo, que pudiéramos ser no menos inteligentes, pero sí un poco más adheridos a esa inteligencia que necesitamos todos los días para poder estar emocionalmente como estables. ¿Y por qué es importante eso? Porque dentro de ese autocontrol emocional, si bien, como lo decía la compañera hace un rato, la tristeza y el miedo va muy pegado de la ansiedad y la tristeza va muy pegado de la depresión, ¿qué necesitaríamos para estar en el presente? Si yo aprendo a manejar el pasado y aprendo a manejar el futuro en cierta forma, con ese 20% o con ese 80% que es la inteligencia emocional, ¿qué necesitaríamos? Una buena salud mental, que es ni tirarnos mucho al pasado, ni vivir mucho en el futuro, pero sí asentarnos donde estamos hoy, aprovechando este instante, que es el que nos va a dejar algún tipo de enseñanza. También tenemos la automotivación, la habilidad de estar en una continua búsqueda y persistencia en la consecución de los objetivos, haciendo frente a los problemas y encontrando soluciones. La empatía es otro de los componentes de la inteligencia emocional. Me encanta explicarla con este gráfico porque es la forma como yo la pude entender, ¿cierto? Es la capacidad para entender las necesidades y sentimientos y problemas de los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo correctamente a sus necesidades emocionales. Ser empático es muy bueno, no significa que voy a sentir lo que el otro siente, no, pero sí que voy a poder comprender lo que al otro le está pasando y así puedo ayudarlo, ¿cierto? Si está en mis manos ayudarlo, puedo hacerlo. Pero también debemos tener en cuenta no ser hiperempáticos, demasiado empáticos. A mí me gusta a veces contar historias y un día me pasó algo muy curioso con mi hija. Íbamos llegando a la casa de mi mamá y cuando cerramos la puerta del edificio, llegó una chica corriendo, tocando la puerta desesperada. Me van a matar. Y yo, y mi hija, no abre. Yo iba a abrir y mi hija, no abre, mamá, que le van a matar, después nos matan a nosotros. Y yo, no, espere un momentico. Yo aquí no vi a nadie corriendo detrás, nada, voy a abrir la puerta. Abrí la puerta y ella subió corriendo las escalas. Y mi hija estaba súper asustada, casi se pone a llorar y yo, Laura, espere, usted no puede permitir que esa emoción que ella está sintiendo se le pase a usted completamente sin usted saber qué está pasando. A ella algo le pasó, de pronto fue por teléfono que le dijeron algo y usted ya se está imaginando una persona detrás con un arma, no es así. Entonces ahí es donde uno debe tener en cuenta que no podemos ser tan hiperempáticos, ¿cierto? Porque a veces les ha pasado, me imagino, que uno está compartiendo con alguien y esa persona es muy pesimista o muy triste, está muy triste y uno también se va triste después de hablar con esa persona, ¿cierto? Entonces ahí es cuando uno se da cuenta que uno deja que esa emoción se le transmita a uno y le cambia hasta el estado del ánimo. Entonces es comprender que el otro está pasando por un mal momento, por algo difícil, pero que eso que él trae no es mío, ¿cierto?
Si está en mis manos ayudarlo, puedo hacerlo, pero no puedo hacer mía esa emoción ni esa dificultad que el otro tiene. También nos pasa mucho con la alegría. Alguien que está súper contento, nos transmite esa alegría. Bueno, esa sí es muy buena, ¿cierto? Es así maravilloso, puedes compartirla y sentirla. Pero es bueno tener en cuenta esto para que de pronto no permitamos que esas emociones difíciles y complicadas se nos transmitan y uno llega a veces a la casa triste, aburrido, generando un mal ambiente por algo que ni siquiera es de nosotros. Bueno, aquí quiero que me cuenten qué ven. ¿Qué ven en la del lado, qué ven en la del lado izquierdo? En la del lado izquierdo, ¿qué ven? Como muy narizón, ¿cierto? ¿Y en esta qué ven? En la de la derecha. Un delfín. Arriba está el perezoso. Eso es algo muy bonito ver esas imágenes, ¿sabe por qué? Porque muchas veces no todos percibimos las cosas de la misma forma. ¿Sí? Mire todo lo que vimos. Hay demasiadas cosas para la percepción, pero en realidad si pudieran ustedes hablar de dos cosas que ven, solo de dos cosas. Un árbol, otra cosa, un trompetista, las aves. Esa es la percepción y eso es lo maravilloso del piloto automático que tiene nuestro cerebro, ¿cierto? Que no solamente ve una cosa, sino que vemos muchas más. Ahí está casi mi papá, que también es muy narizón. ¿Sí? Y que todos vemos diferentes cosas en el mismo estilo, ¿cierto? Bueno, y un poquito como para recoger ya lo que hemos hablado. La forma del arte. Sí. Un poquito como para recoger ya lo que hemos conversado. ¿Por qué creen ustedes que es importante saber acerca de las emociones, conocerlas, reconocerlas en el otro? Así es. Claro que sí, esa es la principal, diría yo. Sí. ¿Por qué creen ustedes que esconder, no aceptar las emociones, no vivirlas, nos puede afectar? Es una represión de los sentimientos que de alguna forma afecta incluso la personalidad. Y hay un desconocimiento total. Las emociones ayudan a conocer, a mirar. Exacto. Así es. Como lo dice el padre, reprimirlas es todo lo contrario. En la sociedad vemos algo muy común. El hombre, cuando está triste, bueno, ya ha cambiado un poco, pero antes el hombre decían que no podía llorar, ¿cierto? Entonces, cuando tenía una pena, un sufrimiento, ¿qué hacía? Beber. Se iba para la cantina a tomar. ¿Y allá qué estaba haciendo? Exacto, escondiendo el miedo, tapando esa emoción. No la estaba viviendo, sino que la estaba disfrazando. Y así, a causa de esto, ¿cuántas personas alcohólicas, cierto?
La familia es un canto a la vida, la familia es un canto a la paz, la familia es herencia de todos, el sustento de la sociedad.